Buenas tardes, hermanos. En el nombre de nuestro Dios vamos a iniciar nuestro culto de esta tarde, domingo 5 de abril. Les saludamos en el Señor y nos gozamos con ustedes al iniciar nuestro culto. Vamos a iniciar dándoles unos avisos. Para el próximo viernes 10 de abril vamos a tener una predicación sobre las 7 palabras por el hermano Tomás Hernández. El próximo domingo a las 6 de la mañana tendremos el culto de resurrección. A las 10 de la mañana será la escuela bíblica dominical y por la tarde a las 18 horas, 6 de la tarde, tendremos un segundo culto. Vamos a tener una oración con nuestro hermano Tomás. Buenas tardes, hermanos. Les invitamos para que oremos a nuestro Dios y que este servicio pueda ser para honra y gloria del Señor. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, por el privilegio de poder adorarte. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias representadas en esta iglesia, Señor, y que allí en su hogar tú les bendigas y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús, pues te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por este tiempo. Amén. Les invito para que entonemos el himno número 22, A Dios demos gloria. Cantémoslo con gozo. Vamos ahora a hacer una lectura en la palabra de nuestro Dios, en la profecía de Isaías, capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, al terminarlo. Y dice así la palabra: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Ahora cantaremos ahora el canto Tu nombre y levantaré. Les invito para que allí en su casa, si conocen este canto, hagan el canto también junto con nosotros.
correspondiente a los diezmos y las ofrendas que entregamos voluntariamente a nuestro Dios cada semana, cada quincena, cada mes, según el Señor nos prospere. Y como decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por su sustento y porque tenemos la oportunidad de entregar diezmos y ofrendas para su obra. Oremos. Nuestro Dios, estamos agradecidos una vez más porque podemos tener este culto de adoración a ti y porque una parte de él corresponde a la entrega que hacemos voluntariamente de los diezmos y las ofrendas por el sustento que tú nos das. A cada uno, Señor, según lo que nos hayas prosperado, según lo que hayamos recibido, Señor, que haya en nuestro corazón el deseo de separarlo y entregarlo a ti en la primera oportunidad. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos hermanos que fielmente han estado aportando sus diezmos, sus ofrendas, aún a pesar de esta situación por la que estamos atravesando. Padre, que no decaiga nuestro deseo de entregarte a ti, Señor, de lo mucho que tú nos das. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, Señor, y que haya sabiduría en la iglesia para que sean adecuadamente ejercidos, Señor. Que tu obra siga adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir ahora adorando a nuestro Dios a través de la lectura de su palabra. Vamos a leer en Mateo 21 del 1 al 11. Como nos decía nuestro hermano Luis Abel, les invito a que nos acompañen en esta lectura en Mateo 21 del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era de muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Gracias, hermano. Vamos a continuar ahora cantando un himno, el himno número 105, Rey de mi vida. Himno 105. Si tiene ahí su himnario en su casa, cántelo con nosotros también. Después de tu Getsemaní,
Y ahora vamos a escuchar de labios de nuestro pastor David la predicación de esta tarde. Hermanos, buenas tardes. Vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor en este momento. Hemos cantado, hemos orado y ahora vamos a reflexionar un tiempo en la palabra del Señor. En este momento quiero compartir un mensaje que puse como título La última semana. Y les recuerdo que en esta semana que inicia hoy, este domingo, pues como tenemos tradicionalmente el recuerdo de la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, pues por eso quiero compartirles este mensaje que habla acerca de la última semana. Y voy a decirles lo siguiente. En primer lugar, reflexionar acerca de este principio: el cordero debe ser preparado. El cordero debe ser preparado. Y comentarles, hermanos, que en el tiempo en que se ofrecían los corderos, en el tiempo de Jesús, ustedes recuerdan que en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios, y estos sacrificios de manera especial se ofrecían para perdón de los pecados. Las personas que los ofrecían tenían la fe de que, como dice la ley, que se ofreciera un cordero, y ese cordero llevaba en sí el pecado de la persona aquella quien lo ofrecía. Pero en este momento, cuando hablamos de la historia de nuestro Señor Jesús, recordemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identificó Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, y lo repite también en el versículo 30. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a esto, vino a entregar su vida por nosotros los pecadores. Pero hablando de esta figura de los corderos en el Antiguo Testamento, pues los corderos eran preparados. Estos corderos se traían un tiempo antes a las familias, y estas familias revisaban que el cordero estuviera limpio, estuviera sin mancha, estuviera preparado de alguna manera, porque si tenía algunas manchas solo en su lana, pues ellos tenían la oportunidad de limpiarlo. Y en ese sentido, nuestro Señor Jesús no tiene ninguna mancha. Él es el Cordero Santo, Él es el Cordero perfecto. Sin embargo, la última semana que vive nuestro Señor Jesús, de alguna forma Él lleva esta preparación, más que para Él, para las personas quienes están recibiendo su mensaje, en este caso los discípulos, pero también el pueblo completo de Israel, ahí en la ciudad más importante que es Jerusalén. Otra cosa que podemos decir de esta última semana es que la última semana de Jesús en la tierra la contamos de domingo a domingo. Tradicionalmente también recordamos que inicia esta semana con el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, y este Domingo de Ramos no es otra cosa más que se le llama así tradicionalmente porque desde hace muchos años los cristianos empezaron a recordar el sacrificio del Señor Jesús a través de ese momento cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, y las personas que lo siguen en ese tiempo cortan ramas, cortan palmas, ramas de palmeras, y así se inclinan para poner una alfombra especial para nuestro Señor Jesús en esa entrada de la ciudad más importante que es Jerusalén. Por eso inicia en el Domingo de Ramos. Pasa este tiempo, este periodo de el Domingo de Ramos, por después los siguientes días en la enseñanza que da Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, a la gente en general, y ustedes saben también que pasa también por unas situaciones complicadas con respecto a algunos de sus seguidores, como el evento con Judas Iscariote y el evento con el mismo apóstol Pedro.
siguen estos acontecimientos en la entrega del Señor Jesús, en la muerte del Señor Jesús y también en la resurrección el siguiente domingo. Quiero hacer un recuerdo o un recuento de los acontecimientos de cada día, así de manera rápida. Puedo comentarles. Así que el domingo encontramos la entrada triunfal a Jerusalén. El día lunes se habla acerca del evento de cuando Jesús seca la higuera sin fruto. Este mismo lunes purifica el templo de Jerusalén. Ahí ustedes recuerdan, este evento está muy fuerte acerca de el celo que siente nuestro Señor Jesús por su casa, y dice que esta casa debe ser llamada y utilizada como casa de oración, y que lamentablemente la gente de ese tiempo, el círculo religioso lo había convertido en cueva de ladrones. Para el día martes tenemos otros eventos. El Sanedrín desafía la autoridad de Jesús. Jesús predice la destrucción de Jerusalén y su regreso a la tierra, ahí en Mateo 24 y 25. También en ese día martes, María en Betania unge a Jesús con un perfume muy caro. El martes igual, Judas Iscariote acuerda con el sistema religioso entregar a Jesús para muerte. El día miércoles no tenemos registrado en la Biblia algún evento que tenga que ver con alguna acción de Jesús. Sin embargo, se cree que ese día pasó un tiempo especial a puerta cerrada con los discípulos, o mejor dicho, con los apóstoles. Pasó este tiempo para hablarles específicamente de los propósitos por los cuales los preparó, y también la oración por ellos, que la encontramos de manera muy enfática en Juan capítulo 17. Para el día jueves Jesús celebra la Pascua e instituye lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. También este día jueves Jesús continúa instruyendo a sus discípulos. Este día jueves también encontramos el evento tan fuerte de la traición de Judas Iscariote y el arresto de Jesús en Getsemaní el jueves por la tarde. Ya el viernes es el día trascendental. El día viernes hay muchos eventos. De hecho, la mayoría de las profecías acerca de la vida de nuestro Señor Jesús suceden en este día viernes, y les invito a que, si ustedes van a recordar esto, tomen en cuenta, ahí lean en las Sagradas Escrituras. Yo creo que antes del día viernes, si Dios lo permite, les voy a compartir ahí a través de las redes todo lo que pasa el día viernes, y recuerden que a las 3 de la tarde también recordaremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús a través del sermón de las 7 palabras. El día sábado Jesús está en el sepulcro y los discípulos se concentran para celebrar el día sábado, y así terminamos el día maravilloso de domingo para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con este tema, y quiero platicarles un poco acerca de este domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Este pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén acontece de una manera tan fuerte, de una manera trascendental, de tal forma que podemos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura que los cuatro evangelios registran el acontecimiento de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús ahí en Jerusalén. Lo hallamos en Juan 21, 1 al 11, en Marcos 11, 1 al 11,
en Lucas 19, 28 al 40 y Mateo 12, 12 al 19. Creo que me equivoqué diciendo primero Juan, no, es Mateo 21, 1 al 11, que es la lectura que anticipadamente a este mensaje la compartimos. Ahora, hay algunas cosas que quiero resaltar, algunas palabras como frases también que dijo la gente cuando recibió a nuestro Señor Jesús. Ustedes saben que este pasaje está lleno de figuras, de significados, de profecías cumplidas, pero quiero resaltar solamente algunas. La primera es que toma un asno. El Señor Jesús toma un asno y como leímos la descripción, hay participación del Señor Jesús, hay participación de unos discípulos que fueron por el asno, hay de alguna forma participación también de los dueños del asno, pero aquí en todo esto el que manda es el Señor Jesús por el asno, y manda a uno de sus apóstoles que preocupados ellos preguntaban, y si nos dicen algo de por qué estamos tomando algo que no es nuestro, y Jesús con toda autoridad dice, es que el Señor lo necesita. Pero también recordamos ahí que no tenemos ningún comentario de los dueños del asno. En ninguno de los 4 evangelios nos habla acerca de qué dijeron los dueños del asno. Lo único que sí sabemos es que permitieron que este asno pudiese ser utilizado por nuestro Señor Jesús. Y aquí lo más grande que encontramos en esta acción de nuestro Señor Jesús, Jesús es Dios y como Dios es dueño absoluto, soberano de la tierra. Y eso me hace recordar el Salmo 24, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que existe, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios, porque dice que es de Él el mundo y los que en Él habitan. Así que pudo mandar a sus apóstoles, pudo mandar a los dueños del asno y tomar el asno. Siempre también a mí me ha causado una interrogante, porque este asno en algún pasaje de la Escritura dice que no solo es un asno, sino es un pollino. Y en la literatura griega encontramos que un pollino se refiere a un burro joven y un burro sin entrenamiento. Pero como Dios es soberano y en Jesucristo se manifiesta como el único y soberano Dios, pues entonces puede utilizar aún sin, como llamamos, sin amaestrar a este asno, puede utilizarlo totalmente con libertad. Así que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y él es dueño de todo y puede usar lo que quiera en cualquier momento, tanto a las personas como a las cosas. Ahora, esto de que toma un asno, también debemos entender que lo toma, se sienta sobre él y hace la entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada es significativa porque cumple la profecía de Zacarías capítulo 9. En Zacarías capítulo 9 encontramos que desde ahí se dice que el Señor Jesús iba a entrar sentado sobre un asno. Ya recordamos que la entrada del Señor Jesús pudo haber sido en caballo, pero también pudo haber sido en camello, en los animales que usaban los ricos en aquel tiempo, pero él entró en un asno como un símbolo que todos conocemos de un rey de paz. Jesús vino a la tierra como un rey de paz. Efectivamente, quizá la gente que lo vitoreaba en ese momento, que lo aclamaba a él, gran sector de ellos querían que se manifestara como un rey bélico, como un rey que viene a través de la fuerza, a través de una incursión militar, obtener la libertad, que en ese momento ellos sufrían la opresión de los romanos. Pero Jesús no. Jesús vino a traernos como rey de paz una libertad todavía más grande que la libertad física. Él vino a traernos la libertad espiritual
que fue lo que en ese tiempo no todos entendían. Por eso vino sentado en un pollino, en un asno, en un burrito nuevo. Ahora, la gente también dijo esta palabra: Hosana al Hijo de David. Como les venía comentando, yo sé que estas aclamaciones que tenía la gente en ese momento eran aclamaciones de mucha gente que tenía un deseo equivocado con respecto a la manifestación del Señor Jesús. Pero dentro de esas personas también iba gente honesta, gente genuina, gente que seguía de manera genuina, especial, espiritual al Señor Jesús. Y ellos por eso dijeron: Hosana al Hijo de David. Y esto de Hosana al Hijo de David nos hace entender que Jesús es del linaje real de Israel. Jesús, en estos juicios que va a tener para el día viernes, en algún momento una de las autoridades le va a preguntar: ¿y tú eres el rey? Y pues él no tiene que contestar afirmativamente y todo lo que le digan, porque Jesús no es aquello que nosotros decimos de él, sino Jesús es lo que Dios dice que él es. Así que en este momento la gente aclama a Jesús y dice que es del linaje de David. Y recuerden que en ese tiempo la gente también esperaba un reino, con un reinado como el de el rey David, que también esa era la profecía que tenemos desde Isaías, que tenemos en Zacarías, que tenemos en los Salmos, de un rey que viene a traer libertad, pero este rey es descendiente del mismo rey David. Ahora, también el rey, como rey David, o cuando decimos Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y específicamente Hosana al Hijo de David, es reconocido como rey de Israel. O sea, la gente que está ahí lo está reconociendo como rey de Israel. La otra frase también que se usa en estos pasajes, en los 4 pasajes de los evangelios, es: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta frase es muy fuerte porque la Biblia dice que Jesús es santo, y como Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús es santo. Es decir, Jesús no tiene ninguna mancha. Jesús, y ahí viene una doctrina que nosotros captamos del Nuevo Testamento, que es la doctrina de la propiciación. Jesús reúne todas las características que hacen falta para que muera por nuestros pecados, pero Él es el exacto. Pero también entendemos que como santo Él no necesita un sacrificio más, sino Él mismo se da en sacrificio. Por eso le llaman bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, viene en el nombre del Señor quiere decir que viene del mismo Dios. O sea, el mismo Dios Padre, el mismo creador del universo, fue el que planeó la salvación de los seres humanos. Y desde el principio, cuando el hombre cayó, Él hizo el plan, y el plan era que viniera Jesús, porque nadie más podría llenar esta característica de la propiciación. Ahora, también cuando dice del nombre del Señor, es que Él es Dios. Jesús es Dios. Y como Dios, Él es el que puede ofrecerse por nosotros para alcanzar el perdón de los pecados. Ahora, hay otra frase que las personas que están recibiendo a Jesús en ese momento aclaman: Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Qué interesante frase podemos nosotros ver, observar en este pasaje. La palabra Hosana, creo que muchos hemos repetido esta palabra Hosana, no todos sabemos, yo espero que la mayoría sepamos qué es lo que quiere decir Hosana. Pero Hosana es una palabra hebrea que significa salve, y se usaba como aclamación, pero también se usaba como súplica. Ahora nosotros
en la era del cristianismo la tenemos más como una aclamación, pero en el tiempo en que ellos están diciendo esta frase, estas personas están diciendo Hosana como una aclamación, pero más como una súplica, que quiere decir: te reconocemos, Jesús, como Dios, pero por favor tráenos la salvación de los cielos. Porque cuando dice Hosana en las alturas, te reconocemos como Dios, pero también te pedimos que nos traigas la salvación desde los cielos. Las alturas quiere decir desde los cielos. Ahora, también la otra frase que vamos a resaltar es: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, porque se preguntaban entre ellos, algunos que quizá estaban así como retraídos de lo que estaba aconteciendo, aunque no eran ajenos, porque pues escuchaba en ese momento toda la sociedad sabía lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesús, y ellos sabían, pero algunos preguntaron al ver multitudes que le habían recibido ahí en Jerusalén. Preguntaron, pues, ¿quién es este personaje que está siendo aclamado, está siendo recibido y está siendo reconocido? Porque la entrada triunfal a Jerusalén precisamente es cuando ya no quedó ninguna duda de que Jesús es el profeta, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Salvador, y que la gente que habitaba en ese momento no le quedara ninguna duda que Él era el mismo Dios. Pero algunos preguntan, y yo creo, y como todos creemos nosotros los cristianos, que ninguna de las frases, de las palabras en la Biblia está ociosa. Y cuando se hace esa pregunta, la respuesta es: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, pues, es el nombre del Mesías Salvador. Yo creo que también recordamos allá cuando celebramos y recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando el Mesías prometido se le da el nombre de Jesús. Ustedes saben que el nombre es Yeshua, el nombre es Josué, el nombre es Jesús, que quiere decir el Salvador del mundo. La respuesta a esta gente que pregunta ¿quién es este hombre que ha entrado? El primer reconocimiento: este es Jesús, este es el Salvador, este es el Mesías, este es el que trae la salvación. Ahora, la otra palabra es profeta, y el profeta quiere decir que es aquel quien trae el mensaje de Dios. Qué hermoso, porque sí es cierto, recuerden que profeta en el libro de los Hebreos nos presenta a Jesús como superior que cualquier profeta. Jesús no solamente es el profeta, Jesús es el profeta. No solamente es un profeta, sino es el profeta de profetas. ¿Qué quiere decir esto? Es el que recibió el mensaje de Dios, porque en ese tiempo así se entendía el profeta. Es el que recibe el mensaje de Dios y se lo comparte al pueblo, pero también recibe de alguna manera una dirección total del Rey del universo para que le hable al pueblo. Pero en este caso es el mismo Dios que está diciendo lo que el pueblo debe saber acerca de lo que Dios dice con respecto a el hombre. Y obvio es que un profeta dice profecías. Y la profecía, recuerden que la profecía tenía estas dos direcciones. La primera es: si tú haces esto, vas a tener aquello. O si tú no haces esto, vas a tener aquello. Es decir, Dios decía lo que se debe hacer para que de esa manera tengamos la recompensa o
el resultado correcto que Dios quiere, pero también si nosotros hacemos cosas malas, el profeta está diciendo, si tú haces estas cosas malas, vas a tener estas consecuencias. Bueno, pues Jesús como profeta nos vino a decir, esta es la salvación. Recuerden que precisamente una de las cosas que Juan el Bautista proclamaba, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús completa esta frase cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado y solo los violentos lo arrebatan, los atrevidos, los que se impulsan para reconocer a Jesús como Dios, le reciben y viven para Él. Esta es la profecía. Ahora, la última parte de esta frase dice que es de Nazaret de Galilea. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué es importante para el hebreo, es importante para los judíos y es importante para nosotros el gentilicio? Porque dicen, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Esto quiere decir, hermanos, que Jesús vino al pueblo y para el pueblo. Se escucha medio político, pero nosotros vamos a decirlo de esta manera. Jesús, como el profeta de Nazaret de Galilea, es de nosotros y para nosotros. Jesús es de nosotros y para nosotros. Por eso es importante que esta semana nosotros nos conectemos con esto de el Señor Jesús, de lo que vino a hacer. Y quiero terminar con algunas aplicaciones. Cada día vamos a estar viendo algunas notas importantes acerca del Señor Jesús. Pero miren, si vino Jesús al pueblo y si vino para nosotros, algunas aplicaciones. Yo he encontrado muchísimas aplicaciones con respecto a esta entrada del Señor Jesús a Jerusalén. He predicado muchas veces este pasaje y hoy encontré esto que pues tampoco creo que sea mío, sino es que Dios me lo dio para poder hacer estas aplicaciones. La primera es, entrega tu burrito. Entrega tu burrito. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros como seres humanos muchas veces estamos aferrados a aquello que es material, pero resulta que muchas veces aquello que es material o aquello que nosotros apreciamos, porque supongo que para el dueño del burrito, el burrito era importante para él, le representaba un patrimonio, le representaba incluso ingresos. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la escritura? ¿Qué dirían los escritores bíblicos si aquel hombre del burrito no hubiese entregado el burrito? ¿Cómo sería la historia? Supongo que sería la historia muy diferente, nos escribirían otras cosas decepcionantes. Pero como no ofreció resistencia y lo entregó en amor, eso no le estorbó para conocer a Jesús. Yo supongo que posteriormente este hombre, dueño del burrito, juntamente con su familia, se gozaron por haber contribuido al ministerio de Jesús. Pero, ¿qué pasa si pues ahorita mi burrito puede representar mi propio ego, mis propias cosas, mi patrimonio? Y si yo lo tengo y no lo quiero dar, estoy actuando egoístamente y eso me hace privarme de las bendiciones. Porque también supongo que posteriormente este hombre, ya no nos dice más la historia bíblica, pero supongo que este hombre tuvo muchas bendiciones posteriores cuando el Señor Jesús ya se había ido, pero ellos siguieron recibiendo bendiciones. Supongo que regresó el burrito, y también con ello siguieron experimentando en otros días las bendiciones. Yo quiero decirle que si usted tiene algunas cosas que le están privando de entregarse completamente al Señor, o está usted resistente porque no quiere soltar aquello, dé su burrito. El Señor le tiene preparadas grandes bendiciones. Otra cosa,
pon mantos y palmas, la otra frase, pon mantos y palmas. ¿Qué hicieron estas personas para poner mantos y palmas? Dice la Escritura que ellos se quitaban sus ropas, se quitaban sus mantos y los ponían a los pies de Jesús. Y también dice que unos que no tenían ya para poner cosas, armando la alfombra donde estaba entrando el Señor Jesús, que hoy reconocemos, ¿verdad?, que estos artistas de Hollywood les ponen alfombra roja para hacer sus entradas triunfales. Pero a Jesús le pusieron eso. Sin embargo, algunos no tenían y entonces fueron y cortaron palmas. Usted y yo debemos entender que aquello que nosotros tenemos, Dios nos lo dio para servirle, pero también podemos tener otros recursos para servirle al Señor. Pero lo grande que encuentro aquí es la inclinación. Ellos se inclinaron ante el avance del Señor Jesús, se inclinaron extendiendo sus palmas, extendiendo sus mantos, extendiendo sus ropas. Humillémonos delante del Señor Jesús. Reconozcamos que Él es Rey, que Él es absoluto, que Él es dueño, y démosle todo lo que nosotros tenemos e incluso luchemos para que todo aquello que puede ser útil al Señor se lo entreguemos. Ahora, recordemos que Dios no nos pide aquello que no tenemos. Eso es algo maravilloso. La otra es la aclamación. Aclama, hosana en las alturas. Aclama, hosana en las alturas. Es decir, dame la salvación. Si tú eres el Salvador, pues dame la salvación. Si tú eres el que das la entrada al cielo, dame la entrada al cielo, porque la salvación que traes es de las alturas, y esa frase quiere decir de los cielos. Así es que usted clame, dame la salvación. Si usted ya entregó su vida a Jesús, qué bendición, agradézcale al Señor porque ya le dio esa salvación de los cielos. Pero si no, dígale, dame esa salvación. Y por último, dice ahí, permitamos que se quede con nosotros y en nosotros como el Rey de paz. Permitamos que se quede con nosotros y en nosotros como el Rey de paz. ¡Qué bendición! Esta entrada triunfal nos hace recordar todas estas cosas, pero también nos hace reflexionar sobre todas estas cosas. Le invito a que en el nombre del Señor, a que en la dirección del Espíritu Santo, usted y yo recordemos esta semana que Jesús llegó aquí a la tierra e hizo esta entrada donde no quedaba duda que era el Salvador. Ahora, quiero terminar diciéndole que Jesús un día va a regresar. Y todas estas experiencias que nosotros tenemos, incluso lo que hoy se está diciendo mucho, esta noticia enorme de una pandemia, es parte de lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, en Juan 21, en Lucas 21. Pero lo más grande, decirle, usted que me está escuchando ahorita, decirle que permita que Jesús haga la entrada triunfal a su vida. Que Jesús haga su entrada triunfal a la vida de usted. Dígale, Señor Jesús, entra en mí, porque si tú entraste y eres el Rey absoluto, no solamente quiero entregarte mi burrito, no solamente quiero entregarte mi ropa, sino también quiero entregarte mi vida completa para que tú seas el Rey absoluto en mi vida. Les invito a que oremos. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje maravilloso, empezando a recordar este tiempo de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Pero Padre bendito, más gracias porque un día tú hiciste tu entrada triunfal en mi vida, así como en la vida de varios hombres y mujeres que están escuchando este mensaje. Pero te pido, Padre, que si alguno de los que están escuchando, están viendo este mensaje, nunca han permitido que
Jesús haga su entrada triunfal a la vida de ellos, al corazón de ellos, al alma de ellos, que en este momento puedan inclinarse, puedan decir Hosana, puedan decir gloria a Dios en las alturas, sálvame Jesús, tráeme la salvación de los cielos, y ahora te recibo en haciendo tu entrada triunfal a mi vida. Dejamos, Señor, este mensaje en la mente y en el corazón de cada una de las personas que lo han escuchado, que lo han visto, y que no haya nadie que se quede sin la salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.